Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en Word, porque básicamente de aquí se desprende el siguiente programa que aprenderemos, que es Excel. El tema de hoy se llama tablas, ¿de acuerdo? Para poder trabajar con este tema, vamos a abrir un documento completamente nuevo y esta herramienta la vamos a ubicar en el segundo menú que se llama Insertar. Aquí tenemos este que dice tablas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a poner un pequeño texto para poder ir explicando de qué se trata este tema. Tablas. Vamos a escribir las tablas. Son una herramienta gráfica, es decir, que la utilizamos para representar diferentes cosas, pero de manera visual. Las tablas son una herramienta gráfica que utilizamos para representar datos de manera ordenada, punto y seguido. Es decir, que si yo quiero hacer, por ejemplo, un listado, la forma más sutil y correcta para representar los datos es en forma de una tabla. O hemos utilizado algunas otras formas, como por ejemplo las listas, en donde nosotros vamos numerando, ya sea con letras o los mismos números o viñetas, una serie de datos que pueden ser o no consecutivos. En el caso de las tablas ocurre lo mismo. Es decir, vamos a explicar aquí brevemente cuáles son las partes que lo componen. Como les decía, la tabla se encuentra en el menú Insertar y la descripción es: una tabla es una forma perfecta de organizar información en un documento. Es decir, que nosotros la podemos utilizar para ir vaciando o colocando información dentro de esa tabla de manera que se distinga el tipo de campo que vamos a crear. Bien, por ejemplo, vamos a darle clic aquí en tabla. Cuando le damos clic en esta herramienta nos aparece un submenú donde dice insertar tabla. Lo primero que vemos es que aparece diferentes cuadros, los cuales que al pasar el mouse nos va a ir dibujando la tabla en la parte de nuestro documento. Sin dar clic, ahí se va agregando automáticamente la tabla. Por ejemplo, aquí notamos en la parte superior que la máxima capacidad que tiene Word para crear una tabla automática es de 10 por 8. El 10 representan las columnas y 8 las filas. Ajá. En este caso yo voy a hacer una pequeña tabla en la cual voy a agregar, por ejemplo, los días de la semana y 6 filas más. Bien, voy a ir explicando cada una de las partes de las tablas. Bien, aquí ya tenemos una tabla. Las columnas siempre son verticales. Esa sería la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5. Bien, las columnas siempre son verticales. En Excel se representan con letras, es decir, columna A, B, C, D, E y así sucesivamente. La diferencia es que en Excel tenemos la capacidad de ingresar suficientes columnas como para no preocuparnos. Y en Word no, porque estamos limitados a el espacio que nos ofrece la hoja tamaño carta. Bien, por otro lado tenemos las filas, que sería la fila 1. Las filas siempre son horizontales. La fila 2, la fila 3, 4, 5 y 6. Bien, en este ejercicio yo ingresé una tabla que se compone de 5 columnas por 6 filas. Es importante que cuando ustedes trabajan con las tablas, ustedes ingresen de manera que sea un hábito. En la parte superior siempre lo que vamos a llamar etiquetas o identificadores o títulos, como ustedes prefieren llamarle, para que sepamos qué tipo de dato vamos a meter. Aquí, por ejemplo, voy a hacer un pequeño horario escolar. Aquí voy a escribir entonces el campo del dato que va a contener toda mi columna, que en este caso sería la palabra hora. Para poder posicionarnos en la parte baja, podemos utilizar el mouse dando un clic directo en la celda que nos queremos colocar, o podemos utilizar las flechas y apuntamos hacia la orientación donde deseamos colocar el cursor. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a la escuela, voy a la mañana y entro a las 7:07 2.00 guión a 8 de la mañana. ¿Qué hago de 7 a 8 o qué materia me toca de 7 a 8? Bajo.
¿qué hago o qué materia me toca de 8 a 9? 9 a 10. 10 a 11. Y por último, de 11 a 12 del día. Bien, aquí yo ya especifiqué el dato que voy a utilizar para mi columna e ingresé el valor correspondiente. Ahora, aquí voy a escribir los días de la semana. En cada uno de los campos o cada una de las columnas, por ejemplo, va a ser lunes, martes, miércoles, jueves. Bien, como nos podemos dar cuenta, aquí yo realicé un cálculo incorrecto al momento de crear la tabla, pero no pasa nada. Es decir, en cualquier momento nosotros podemos agregar más columnas, más filas o en su defecto, si nos sobran, eliminarlas. En este caso nos hace falta ingresar una columna que va a representar el día viernes. Entonces, lo que hago es lo siguiente. En este caso el cursor está parpadeando en el jueves. Ahí le voy a dar un clic derecho del mouse y me va a aparecer este submenú del cual voy a elegir insertar. Cuando le doy en insertar me aparece otro submenú que me dice que puedo insertar una columna a la izquierda, una a la derecha, una fila arriba, otra debajo, etcétera. En este caso lo que me hace falta es una columna a la derecha, entonces voy a elegirlo con un clic izquierdo y ya me la agregó. Doy un clic para ingresar el día que me faltó, que fue el día viernes. Bien, ahora sí ya tengo mi semana completa, incluyendo mis horarios. Vamos a suponer que el día lunes me toca matemáticas. Muy bien, como se dieron cuenta, cuando ingresé la información se autoajustó el ancho de la columna. Eso es normal, ¿sale? Es importante que cuando trabajemos en Word las tablas, la cantidad de información que contenga una celda sea la menor posible para que ésta no se empiece a ampliar o a desfasar o que tenga un aspecto más como no tan homogéneo, es decir, que se vaya incluso hasta un poquito mal, lo tengamos que ajustar posteriormente. El lunes vamos a poner español de 8 a 9. Vamos a poner que tenemos un receso de 9 a 10 de la mañana. De 10 a 11 tenemos danza y sociales. Bien, ya llené el día lunes, voy a continuar con el día martes. El día martes nos toca naturales, por ejemplo. Química. El receso va a ser todos los días de 9 a 10 de la mañana. Para evitar estar escribiendo esto de receso, con una sola vez bastará. Y lo que vamos a hacer es algo que se llama combinar y centrar. Lo que hace combinar y centrar es que con este dato lo va a distribuir de manera homogénea en toda la línea, indicando automáticamente que todos los días de 9 a 10 de la mañana tengo receso. Bien, ¿cómo lo hago? Bueno, ya escribí receso en la primera celda, es decir, donde va a partir. Voy a dar un clic, el clic lo vamos a dar así, de manera que vayamos sin soltar, recorramos hasta donde queremos que cubra. En este caso hasta el viernes. Y sobre nuestra selección en color gris, en cualquier parte, vamos a dar un clic derecho y aquí tenemos la opción que dice combinar celdas. Le damos un clic izquierdo y ya se combinaron, es decir, solamente existe una sola. Y por último lo vamos a centrar para que se vea bien en relación al margen izquierdo y derecho. Eso lo vemos en el menú párrafo, la opción centrar y listo. Ya está ahí receso todos los días. Y así es como hicimos la primera combinación de nuestras celdas. Vamos a continuar entonces llenando los demás horarios. Matemáticas otra vez. Vamos a meter computación. Vámonos al día miércoles. Danza. Sociales. Geografía. Español. Continuamos con jueves, español, sociales, danza, química. Para poderme posicionar en el día estoy ocupando el cursor del mouse y para moverme o trasladarme a otra celda con las flechas. Español,
sociales, geografía y química. Bien, ya hemos realizado nuestra primer tabla. Es una tabla sencilla que contiene datos numéricos y alfabéticos. Ahora vamos a darle un formato. El formato le da una mejor vista a nuestra tabla y una mejor presentación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a elegir todos los encabezados, es decir, toda la fila 1, etiquetas, encabezados. Los vamos a centrar todos con el grupo párrafo y les vamos a poner negritas para resaltarlo. Siempre la parte del encabezado debe diferenciarse del contenido. ¿De acuerdo? Después vamos a seleccionar o sombrear todas las materias, incluyendo el receso, y lo vamos a centrar otra vez. ¿Vale? Ya tiene mejor vista. Ahora vamos a darle un color a cada materia. Por ejemplo, matemáticas. Para rellenar la celda de un color, vamos a posicionarnos en la parte izquierda superior de esa celda. Si podemos notar, aquí aparece una flechita negra. Ahí damos un clic y nos vamos a ir a la parte de párrafo. Aquí tenemos el sombreado, que es como un bote de pintura. Le damos clic a la pestaña y elegimos el color. Como matemáticas va a ser del mismo color, la siguiente ocasión que aparezca matemáticas, como el día martes de 10 a 11, doy clic y vuelvo. Aquí voy a anotar en el botecito que la línea que está abajo del sombreado es el último color que utilicé. Para no volver a buscar el mismo color, solamente con que le dé clic en el botecito para que cambie el color, me va a agregar el último color que utilicé. Ahora, donde hay otro, matemáticas es todo. Vamos con español. Le damos clic y vamos a elegir para español el color amarillo. Aquí tenemos uno. Ya vemos que la línea está rellena color amarillo del sombreado. Entonces, el siguiente español está aquí. Le doy en el botecito. Y una vez más aquí, que también nos toca el viernes. Aquí tenemos otro en el día miércoles, que me faltó una L. Vamos con danza. Danza lo vamos a elegir y le vamos a dar un color azulito. El miércoles, clic. El jueves, clic. Sociales, para el día lunes, vamos a elegir un color para sociales. Va a ser este de aquí, sociales. Tenemos el miércoles. Podemos elegir, por ejemplo, aquí que son consecutivas, miren, los 3 corridos y le damos el mismo color. Vamos con naturales. Ciencia o naturales, vamos a elegir otro color, vamos a tomar un verde. Naturales. Y es el único que hay. Vamos con química. Vamos a elegir este tono para química. Aquí tenemos 2 veces química consecutivos, entonces elegimos ambos y agregamos. Computación hay una sola vez, vamos a elegir un tono azul. Y geografía. Geografía, igual elegimos los colores, pueden ustedes elegir el de su preferencia, no es una regla, cada quien a su gusto. Bien, y para el receso vamos a hacer algo más contrastante, es decir, lo vamos a rellenar de color negro. Y se dan cuenta que automáticamente al trabajar con el color de relleno negro, el texto, la fuente, se cambió de manera automática a color blanco y vamos a ponerle negritas a ese texto de receso. Bien. Bueno, pues hasta aquí sería la introducción a las tablas. Vamos a dar otras prácticas donde requieramos ingresar más información y combinar no solamente de manera horizontal como en esta ocasión lo hicimos, pero bueno, que empecemos a conocer lo que es una columna, una fila, una celda y cómo podemos combinarlas, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado la clase y que tengan un excelente día.